Seguimos con el tema 2, números pseudo aleatorios. Seguimos con el punto 2.2.3 de independencia. Pues vamos a ver de qué se trata. Para este punto vamos a ver una prueba de huecos. Es muy parecido a la prueba de corridas, más que se maneja un poquito diferente. La prueba de huecos, mejor conocida como la prueba de distancia o prueba GAP, determina la independencia de la secuencia de números pseudoaleatorios. Para iniciar la prueba es necesario determinar un subintervalo tal que 0 sea menor o igual a 1 y A1 tiene que ser menor o igual a A2 y A2 tiene que ser menor o igual a 1. Estos son valores, sí, que se le da A1 y A2 toman valores que se les dan en el problema. Por ejemplo, ya cuando veamos el ejemplo, se construye la secuencia B utilizando como intervalo A1 0.0 y A2 0.5. Esos valores los da el problema. Entonces, la secuencia de n números pseudo aleatorios XY es necesario transformarla en una secuencia de números binarios. Por ejemplo, BI es 0 o 1, o sea, depende de los números pseudo aleatorios. Por ejemplo, este número puede tomar 0 o 1, ¿sí? Según unas restricciones que vamos a ver enseguida. En donde se utiliza el siguiente criterio, es lo que les digo. Si 0 es menor o igual al valor que va a tomar A1 y ese valor tomado es menor o igual al número pseudo aleatorio que se está hablando y ese número pseudo aleatorio que se está hablando es menor o igual a A2, al valor que tomó A2, y si ese valor que tomó A2 es menor o igual a 1, entonces se le va a asignar 0, ¿sí? Y 0 vendría siendo ese número binario, ¿sí? De la posición 1, 2, ¿sí? X. Si no cumple con nuestra restricción, 1 en caso contrario. Entonces, aquí viene lo parecido con la prueba de corridas. Una corrida es una sucesión del mismo evento escrita una o más veces. Por ejemplo, una secuencia, si nos da esto en binario, entonces a ojo de buen cubero, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, contiene 5 corridas, es decir, R es igual a 5, donde la primera corrida son los 3 ceros, la segunda son los 2 unos, la tercera son los 2 ceros que le siguen, la cuarta es este 1 y la quinta son los 2 ceros, ¿sí? Una vez determinada el número de corridas, se calcula el estadístico Z0 y se utilizan las siguientes fórmulas para calcular el estadístico hay que calcular varias fórmulas antes primero. Primero está XR que es igual a 2 por N1 por N2 sobre N1 más N2 y todo esto le vamos a sumar 1, donde XR es el valor promedio de corridas. N1 es el número de veces el número de veces que el primer evento ha ocurrido. N1 toma en esas corridas, en esa sucesión binaria, cuántos ceros aparecieron, ¿sí? Y N2 toma cuántos números unos aparecieron en esa sucesión binaria, que es lo que dice aquí. Entonces viene SR, que es la desviación estándar, que viene dado por esta fórmula, y ya esta es la fórmula donde podemos calcular el estadístico, ¿sí? Donde dice que R son las corridas H, todavía viene, hay que calcular o más bien determinar H, ¿sí? Donde H es igual a 0.5 positivo, ¿sí? Si las corridas son menor a XR, ¿sí? El promedio de corridas, que es la misma fórmula, si se fijan, ¿sí? Si el número de corridas es menor al promedio de corridas, entonces va a ser 0.5 positivo.
De lo contrario va a ser menos 0.5. Si las corridas son mayor al promedio de corridas, XR. Entonces, para decir o determinar que no se rechaza la prueba, tiene que ser, casi siempre aplica, toma valores críticos con 95% de confianza. ¿Sí? Entonces eh, alfa sobre 2 vendría esto y el valor sería 1.96. Entonces por eso dice, si menos 1.96 es menor o igual que el estadístico y si el estadístico es menor o igual a 1.6 positivo, entonces no se rechaza la prueba. Ejemplo, a ver, pues vamos a desarrollar todo esto. Vamos a ver cómo funciona. Lo vamos a hacer desde programación, porque en Excel, jugar o más bien calcular con decimales es muy quisquilloso. Sí, la mera verdad no quise meterme mucho, no quise desperdiciar mucho tiempo aquí intentando en Excel, mejor me metí a la programación y lo vamos a hacer mejor en programación. Entonces, ejemplo, se desea realizar la prueba de corridas a una secuencia de 30 números pseudo aleatorios. Paso 1, se generan 30 números pseudo aleatorios, que vienen siendo estos. A ver, pues vamos a empezar, abrimos NetBeans, File, New, Project, Java, Java Application, que estén seleccionando esas opciones. Dejen checo cuál es mi consecutivo, 125. Entonces, app para mí vendría siendo 125 y le voy a poner prueba de huecos. Creamos el paquete con .itcl.main. Ahí está. Finish. Entonces aquí voy a crear un objeto igual a new main y le voy a poner object.init. Voy a crear ese método que no está creado, por eso marqué error. Borro esta línea. Muy bien. Entonces lo primero, antes de empezar, voy a crear un arreglo que se va a llamar, checo, XX. Un arreglo de tipo double, donde le voy a decir que voy a tener los siguientes valores. Voy a copiar estos y los pego aquí. Entonces hay que ponerles las comas. Todo lo que vayamos a usar, porque son cálculos muy precisos, ahí hasta los contadores que vayamos a utilizar, hay que declararlos de tipo double, porque son cálculos de precisión. Casi siempre que se requieren decimales son muy precisos, y si mezclan datos de tipo double con enteros, dan resultados no deseados. Entonces todo hay que manejarlo como double, tipos de datos double, para que sea de más precisión y para no mezclar tipos de datos. Vamos a acomodar esto. Son 30 números.
Recuerden que al último número no lleva coma. ¿Sí? Ahí está. Entonces este nada más le va a dar un tabuladorcito. Ya está. Ya tengo mi arreglo. Entonces, ahí está. Se construye la secuencia B utilizando como subintervalo A1 igual a 0.0 y A2 a 0.5. Muy bien, vamos a declarar aquí como double y double, lo que viene siendo A1 y A2. A1 es igual a 0.0 y A2 igual a 0.5. Sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces vamos a hacer la secuencia del paso 2. En secuencia binaria. Entonces, para eso voy a tener que hacer un ciclo que tenga que recorrer todo este arreglo, ¿sí? Desde la posición 0 hasta la posición 29, ¿sí? Entonces, para eso, pues, voy a declarar int, mi índice, que sea menor a x.length y más. Ahí está. Entonces, vamos a determinar la restricción que determina si es 0 o es 1 para determinar ese número binario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este caso, si en de que sea 0, dice que debemos aplicar esta restricción, ¿sí? Dice que es 0, 0 tiene que ser menor o igual a A1 y A1 tiene que ser menor o igual al número, ¿sí? Que se esté evaluando. En este caso, si es la posición 0, pues va a ser este. Si va acá en la posición 29, pues va a ser este. ¿Sí? X y toma los valores de la red, desde el 0 hasta el 29. Y esos números tienen que ser menor igual a A2 y A2 tiene que ser menor igual a 1. ¿Qué valores toma A1? 0.0. ¿Qué valores toma 2? 0.5. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces aquí, pero yo no puedo decirle en un if esta condición, ¿sí? Y menos cuando estamos manejando decimales, ¿sí? Entonces tenemos que manejarlo de la siguiente manera. Primero, voy a comparar, a quitar, ¿cómo se podría decir? A declarar o a suplir un límite inferior que vendría siendo el 0 y un límite superior que vendría siendo el 1. Esto para comodidad, ¿sí? Límite inferior que vendría siendo el 0, ¿sí? 0.0. Entonces aquí va a ser límite inferior, o sea 0. Y para suplir el 1 vamos a declarar un límite superior, ls, que este es igual a 1.0. Todo decimal, sin no mezclar enteros. Entonces ls. Ok. Entonces este lo voy a comparar con este, ¿sí? Y después este se va a tener que comparar con xy. Y luego xy se va a tener que comparar con A2. Y A2 se va a tener que comparar con el límite superior. Ahí está. Pero si se fijan, todavía sigue marcando. Apenas estoy estructurando las restricciones para determinar el número binario.
Sí, el número binario que puede ser 0 y 1, pero 0 si se aplica esto, si no, o 1 en caso contrario de que esta restricción no aplique. Entonces, LI, para decirle sí, que es menor o igual a A1, pues este ya lo puedo cambiar. Sí, ya lo voy a suplir. A1 y este es A2 por mi variable. Ahí está. Pero sigue marcando error. Entonces hay que decirles y si todo esto aplica, porque es una expresión lógica, sí, pero sigue todavía marcando error. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar esto, pero de forma de decimal, ¿sí? De una forma decimal, aplicando el tipo de datos double. Entonces, una forma de hacerlo es double.compare, ¿sí? Y ya después, ahora sí, ¿qué voy a comparar? Primero, LI con A1. Ahí está. Pero esto primero lo tengo que decir que si es menor, esta comparación, tengo, para que sea menor, me arroja, determina tres valores. Esto puede arrojar tres valores. Ahí va. -1 cuando es menor. ¿Sí? Cuando es igual, me arroja el 0. Cuando es mayor, ¿sí? El 1. Entonces, si este es menor que este, por eso le estoy diciendo que -1. ¿Sí? Pero me está diciendo la restricción que tiene que ser menor o igual. Entonces le digo aquí, ¿sabes qué? Puede ser menor, y le pongo doble pipe, que indica o puede ser igual. Esto es cuando estamos manejando decimales. Por eso les dije que es muy quisquilloso, es algo complicado, complejo, manejar decimales. Ahí está. Si esto lo comparo, ¿sí? Y si me arroja -1, es menor. O lo puede comparar y puede arrojar un 0, quiere decir que es igual. Entonces es menor igual. ¿Sí? Esto lo borra. De esta misma manera, tiene que ser para estos, porque son menor igual y menor igual. ¿Sí? Entonces, le voy a decir, ¿sabes qué? Igual, pero va a cambiar, que es A1 con XY. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Es A1 con XY. Ya agarro lo que es mi arreglo. Y le digo, ¿sabes qué? Es A1 con mi arreglo en la posición Y. Ya está. Entonces, como es menor o igual, lo comparo con el -1 que es menor y para el igual 0. Y no se nos olvide poner esto. ¿Sí? De igual manera, aquí, ¿sí? XY, XY con A2. Entonces aquí es menor, ¿sí? Porque está en -1. Y X y A2 con el 0. Ya borro esto y dejamos el I. Pero sigue marcando error porque todavía falta este. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí es A2 con el límite superior. ¿Sí? Es menor. Y A2 con el límite superior, donde lo comparo a ver si es igual. ¿Sí? Con este 0. Entonces, ahora sí. Si se fijan, ya se quitó el error. ¿Sí? Es algo complicado manejar decimales. ¿Sí? Entonces, si toda esta expresión lógica, ¿sí?
se cumple, voy a crear un arreglo de tipo double que se va a llamar B, donde le digo que va a tener la longitud, o sea, 30, ¿sí? New double con D minúscula. Ahí está. Entonces, si esto se cumple, ¿qué le voy a decir? Que vamos a meter en B de la posición I va a ser igual a 0. ¿Sí? Va a ser igual a 0. Si no se cumple, caso contrario, quiere decir pues que va a ser 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces después de ir haciendo todo esto, podemos ir imprimiendo eh, system system.out.println. Vamos a ponerle así y un espacio. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver. 1.0, 1.0. Fíjense que a lo mejor este sí lo podemos poner para que se vea, cambiarle a entero para que se vea bien. Ahí está, 110001. Ahora yo quiero que cuando llegue a 10, la I, imprimir un enter, porque miren, fíjense qué es lo que pasa. Así lo voy a poner. Miren, quiero que a los 10 imprima un enter y luego otros 10 otro enter. O sea, tener 3 filas. Entonces, ¿cómo hago esto? De esta manera. Entonces, si aquí no está. A ver, dejen checo a ver si tenemos bien la asociación. Sí, está bien la asociación. Sí. Muy bien. Paso 2, ya está. Se calculan las corridas. Paso 3. Paso 3. Para hacer eso, necesitamos igual int igual a hacer un bucle, un ciclo for hasta b.length y el incremento de 1 en 1. Si b de la posición i es diferente de b de la posición i más 1, ¿sí? Vamos a declarar a r. R lo incrementamos
después de que terminamos, vamos a ponerle, este va a ser R, así, R, igual, vamos a ver, ok, aquí falta el -1, ¿sí? Lo que estamos haciendo es ir comparando. Hasta que haya uno diferente van a contar como una corrida. Sí, eso lo vimos en la prueba de corridas. Ahí está, R14. Debe de ser, aquí un enter, nada más para bajar este. ¿Sí? Debe de ser 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ya no lo está comparando, pero debe de contar, porque si se fijan, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero como este ya no tiene con qué compararlo, sí, pero esta es una corrida, nos falta uno, siempre nos va a faltar uno. Entonces, cuando termine de hacer esto, vamos a incrementar la corrida. Sí, debe de ser 15 para este ejercicio. Ahí está. Ya estamos bien. Entonces, el paso 3 ya quedó. Entonces, se calcula N1. Vamos al paso 4. Se calcula N1, XR, se calcula SR y Z0, el estadístico. Muy bien, N1 son los números ceros que hay en esta sucesión, en esa secuencia binaria. Entonces, y N2 es el número de unos que hay en la secuencia binaria, ¿sí? Entonces hay que declarar igual double N1 igual a 0 y double N2 igual a 0. Ahí está. N1, ¿dónde asignamos los ceros? Pues nada más es contarlos. N1 más. Ese es mi contador. Y N2, donde asignamos los unos. Ya, con eso determinamos. Imprimimos. Imprimimos, le voy a quitar este enter. N1. N1. Y N2 y N2. Estos deben de ser 13 y este 17. Estamos bien. Ahora, XR. ¿Cómo viene la fórmula que está dada por XR? Dice que XR lo calculamos 2 por N1. Double de XR. Dice que es 2 por N1 por N2. Esto dividido entre N1 más N2. Todo este cálculo se le va a sumar 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Les parece? Entonces, imprimimos el valor de
XR. Vamos a ver si estamos bien. 15.73 está correcto. ¿Qué más? SR. ¿Cuál es la fórmula de SR? Raíz cuadrada de todo este cálculo. Muy bien. Voy a copiar esto para no... A ver si me deja. No, no me deja. Oh, bueno. Voy a copiar así. Entonces, double SR es igual. Ahí está. Dice que la parte de arriba es 2 por N1 por N2 y eso que va a multiplicar a esto. 2 por N1 por N2. Ahí está. 2 que va a multiplicar a todo eso. Dos por N1 por N2 multiplica a 2 por N1 por N2 menos N1 menos N2. Así sería. Esta es la parte de arriba. ¿Sí? Esta es la parte de arriba. Luego la parte de abajo, N1 N1 más N2, que esto debe de ir al cuadrado. Entonces vamos a manejar más punto por, sí, este al cuadrado. Listo. Tenemos esto que va a multiplicar por N1 más N2 menos 1. Ahí está. Todo esto se le va a sacar más punto SQRT. ¿Sí? Más por... Falta uno. N1 menos N2 menos 1. A ver. Este con este. 2 por N1 por N2 por 2 por N1 menos la parte de arriba más por... Hay un carácter que no lo quiere. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mm,
Usted no los quiere. Eran los menos. Tengan cuidado, con eso de copiar y pegar. A veces se complica por el formato. SR, vamos a ver SR. 2.64, está bien. Correcto. Ahora. El estadístico. Double Z. La fórmula del estadístico dice que es R. Ok, R más. Luego viene H, pero hay que determinar H. Son dos restricciones donde tenemos que declarar H. Sí. R. Si R es menor a esta fórmula, que es lo mismo que XR, entonces decimos que X es igual a, no, perdón, H a 0.5 positivo. De lo contrario, es mayor y le decimos que es negativo el valor de H. Si es 0.5 negativo. Ahí está. Entonces aquí ponemos ahora sí H. Donde dice que es H menos XR. Y eso dividido entre SR. Entonces, ¿cuál es el valor del estadístico? Z0. Sí, está bien. Este valor debería ser. Entonces, ahora sí comparamos. Ya sabemos que debemos de comparar si este valor. Entonces, voy a copiar. Nada más para entonces para no rechazar la prueba. Muy bien. Aquí sí, en vez de sí, lo vamos a poner if menos 1.96 es menor o igual que Z0, y si Z0 es menor o igual que 1.96, entonces imprimimos no se rechaza la prueba. De lo contrario, se rechaza la prueba. Entonces, no se rechaza la prueba. ¿Sí? Ahí está, jóvenes. Ya salió. Háganlo, practiquen y suban el código a la actividad en Schoology. Pues acabamos de hacer la prueba de huecos. Sí, ya saben cómo comparar. Aquí lo interesante, lo tedioso, es comparar números con decimales. Sí, ya saben cómo. Y pues sería todo, jóvenes. Nos vemos.